Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Respondíamos nosotros en el Salmo, un poco haciendo eco a la segunda lectura de la carta a los Hebreos, donde el autor, poniendo en labios de Jesús, la Sagrada Escritura dice que cuando entró al mundo le dijo: no aceptas ni sacrificios ni holocaustos, sino que me ha formado un cuerpo. Por eso aquí digo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y es lo que quiere el Señor de nosotros, que en toda circunstancia siempre hagamos su voluntad. Por eso permítame, en orden a esta invitación del Señor a estar siempre haciendo su voluntad, y en esta solemnidad que hoy nos une, en la que celebramos la vida, básicamente celebramos eso, la vida, una vida tan importante para Dios que, como ya la vamos a mirar, el Señor la ha hecho trascender. Permítame dos reflexiones en torno a esa voluntad de Dios. Lo primero es que la voluntad de Dios siempre va a ser la vida, partamos de ahí, porque Él es el Señor de la vida, Él es el Dios de vivos, y su gran don por excelencia va a ser la vida. Así que la primera cosa es evitar toda situación de muerte, es evitar todo aquello que de alguna manera atente contra la vida. Partamos del hecho sencillo de cuidar nuestra propia vida, ¿cierto? Cuidar nuestra salud, no exponer nuestra vida. También de evitar todo tipo de violencia, agresión, conflicto, enojo, ira, que nos lleva a eso, a querer atentar contra la vida de los demás. Pedir a Dios que nos conceda la gracia y pedirle perdón si en algún momento lo hemos intentado, que nos conceda la gracia de nunca intentar renunciar a nuestra vida, sea la que sea la circunstancia por la que estemos pasando. No será nunca la opción renunciar a la vida. Todo tiene solución en esta vida, hasta la muerte, porque Cristo la ha vencido con su resurrección. Es decir, ha prolongado la vida para la eternidad. Entonces nunca será la opción por la muerte, siempre será la opción por la vida. La voluntad más excelente de Dios siempre será la vida. Y en ese mismo orden de ideas, pues también nunca optar por el aborto. Y bueno, si por alguna circunstancia ha pasado eso en nuestra vida, pues el Señor en su infinita misericordia nos concede el perdón si estamos sinceramente arrepentidos, claro está. Pero tengamos eso presente, que no atentemos nunca, de ninguna manera, bajo ninguna forma, contra la vida, porque es el don por excelencia, y su forma más excelente de su voluntad será siempre respetar la vida. Lo segundo es conservar la vida divina. Dice la oración colecta que el Señor ha asumido nuestra carne para que nosotros participáramos de su divinidad. O sea, tan importante es nuestra vida para Dios, que Él ha asumido la carne, y por eso dice el autor de los Hebreos: me ha formado un cuerpo. El Señor asumió carne humana para poder entregarse por nosotros, y entregándose por nosotros, entonces prolongar nuestra vida, porque en última esa ha sido la intención del Señor. Aquello que dijo en San Juan 10:10: he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Así que el Señor no quiso que nuestra vida terminara aquí en lo temporal, que nuestra vida simplemente se redujera a lo biológico, a este tiempo que, como lo dicen las ciencias naturales, o por lo menos lo decía cuando yo estaba pequeñito y estudiaba ciencias naturales: todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, y ahí terminaba todo. No, sino que el Señor ha hecho trascender esta nuestra vida en el tiempo hacia la eternidad. Tanto que ahora comprendemos que no solamente nacemos, sino que estamos en el corazón de Dios, como ese germen de vida. Y luego sí, por la concesión de nuestros padres venimos al tiempo, nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, pero no ahí lo acaba todo, sino que volvemos a la eternidad, porque es donde pertenecemos. Entonces el Señor ha hecho trascender nuestra vida, la ha divinizado. El divino se ha encarnado para que nosotros, carne, nos divinicemos.
Y de esa manera ahora pertenecemos a la eternidad. Y nuestra vida ha trascendido, tan importante nuestra vida para Dios, que ha entregado la suya para divinizar la nuestra y hacerla trascender por toda la eternidad. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos proteger nuestra vida divina que recibimos el día que fuimos bautizados. ¿Alguno aquí no está bautizado? Para bautizarlo enseguida. Entonces esa eternidad debemos cuidarla. Y por eso la Cuaresma es eso. Es fundamentalmente vivir en la vida divina o recuperar la gracia de la vida divina si la hemos perdido. Recuperar la gracia recibida el día de nuestro bautismo por la gracia santificante que nos hace hijos de Dios, a través de una buena confesión, a través del arrepentimiento, a través de la conversión, volver a esa vida divina que el Señor nos ha regalado por el misterio de la encarnación. Y finalmente quisiera sembrar esperanza en el corazón de aquellos que son instrumentos de vida, como son los esposos, las parejas que están buscando concebir, sembrar vida. Bueno, primero vida biológica, ¿no? Y después vida divina, porque esos hijos que Dios les regalará se convertirán más adelante también por el bautismo en hijos de Dios, y se acrecentará la gran familia de los hijos de Dios. En relación con el texto del Evangelio, hay dos situaciones que siembran esperanza en el corazón. Dice María: ¿cómo puede ser esto si no conozco a varón? Es decir, María está en una circunstancia que humanamente es imposible concebir, porque no ha tenido relación con ningún hombre. Pero por encima de eso está la gracia de Dios que la fecunda. Es decir, Dios obra un milagro. La encarnación es un milagro extraordinario, una acción salvífica extraordinaria de parte de Dios. Así que por encima de toda imposibilidad humana, Dios puede gestar la vida. Así que no perdamos nunca la esperanza. Tengamos esa certeza en el corazón, que Dios lo puede hacer posible. Y lo segundo es precisamente eso. Dice el texto: mira a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Tengamos eso en el corazón. Para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer que lo imposible sea posible. ¿Qué debemos tener? Como María, mucha fe, una fe que se abra a la voluntad de Dios. Ese "aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad", María lo tradujo en "aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra". María es el reflejo de lo que debemos ser nosotros, discípulos siempre abiertos a la palabra de Dios, discípulos siempre abiertos a la voluntad de Dios, y por tanto discípulos siempre abiertos a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el ángel le dirá, en respuesta a aquello que ella pregunta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es el poder de Dios el que hace posible todas esas cosas. Así que en este año de la esperanza, no perdamos nunca la esperanza, que aquello que parece imposible, Dios lo puede hacer posible por la acción de su Espíritu y por la fuerza de su palabra, que hace nuevas todas las cosas.